Bendiciones, te saluda la pastora Eneida Morales y quiero compartirte la palabra que la encontramos en Juan capítulo 8, versículo 30 al 36. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 8 de Juan, Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Jesús había pasado tiempo orando en el monte de los olivos y por la mañana él volvió al templo. Y vino todo el pueblo y él le enseñaba. Y es en ese preciso momento cuando Jesús está enseñando que vienen los fariseos y le traen a una mujer sorprendida en adulterio para probarle y acusar a Jesús. Pero nosotros sabemos que Jesús solo les confrontó a ellos con la verdad, diciéndoles: si ustedes son mejores que ella, mátenla. Y nadie lo hizo. Aquel acontecimiento cautivó la atención de la gente. Todos los ojos estaban sobre Jesús. Entonces, cuando Jesús nota que el pueblo está cautivado, él les dice en el versículo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús les está diciendo al pueblo: yo soy la luz que ustedes necesitan. Pero luego Jesús se dirige a los fariseos y les dice en el versículo 23: vosotros sois de abajo. Es decir, Jesús les estaba diciendo: ustedes son del infierno. Yo soy de arriba. Jesús les está diciendo: yo vengo del cielo, yo vengo del Padre. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús les está diciendo: ustedes funcionan como funciona el mundo. Yo estoy en el mundo, pero yo no funciono como funciona el mundo. Yo tengo leyes y normas celestiales. Entonces estos acontecimientos, el acontecimiento de la mujer adúltera y lo que él contesta a los fariseos, cautivaron a muchos judíos. Y dice el versículo 30 que él habló a todos aquellos judíos que habían creído en él. Y les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La pregunta que nace de este texto es: ¿eres tú un verdadero discípulo de Jesús? ¿Somos verdaderos discípulos de Jesús? Permanecer significa quedarse. Y para ser un verdadero discípulo de Jesús se necesita permanecer, como dice Jesús, en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en mi palabra. Jesús no les está diciendo: si ustedes saben mi palabra, si ustedes tienen unos cuantos textos de memoria, si ustedes saben recitar algunos salmos. Jesús no está hablando de saber la escritura. Jesús está diciendo: si ustedes permanecen, si ustedes se quedan, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Los judíos habían creído en Jesús porque vieron que él hacía milagros y tenía misericordia y tenía una palabra extraordinaria como ningún maestro en la época. Entonces, esta confianza que tenían en Jesús iba a ser probada. Iba a venir el fuego de la prueba. Y era en ese momento cuando
verdaderamente ellos iban a demostrar que eran discípulos de Jesús. Si se quedaban, eran discípulos de Jesús. Pero si se iban, esto significaba que simplemente eran seguidores más. Y nosotros sabemos que muchos de los discípulos que seguían a Jesús lo dejaron solo. En la hora de la prueba, en la hora de la crucifixión de Jesús, todo el mundo le abandonó. Nadie se quedó con él. Porque es después de la prueba que se dan a conocer los verdaderos discípulos. Y yo te voy a pasar un examen hoy para que tú te enteres si tú eres un verdadero discípulo. Si te quedaste con Jesús en el tiempo de la prueba. Cuando no te alcanza la economía y sacas el presupuesto y haces la lista de cosas que necesitas cubrir y ves que no hay, y te preocupas y echas mano de la tarjeta de crédito y te endeudas. O vas y haces un préstamo a tu vecino, o vas y llamas a todos tus amigos, o vas al banco y pides un préstamo para cubrir estas necesidades que en este momento tienes y no puedes suplirlas. Esa prueba la está permitiendo Dios para que te quedes. ¿Qué es quedarse? ¿Qué es quedarse con Jesús? Es confiar en Él. Es decir, no tengo lo que necesito ahora. Lo que tengo es una lista de cosas que suplir. Y yo voy y la presento al Señor, y agarras esa lista y se la presentas al Señor. Y comienzas a confesar y a decir, yo sé que Él va a llegar a tiempo. Yo me aferro a la palabra de que Él es Dios fiel, de que Él tiene riquezas en gloria y que de algún lado Él va a mandar mi respiro, de algún lado va a venir esta economía que yo necesito. No tengo que correr a la tarjeta de crédito, no tengo que correr al banco, no tengo que correr a los amigos, no tengo que hacer ningún préstamo. Yo me voy a quedar en esta prueba, me voy a quedar confiando en el Señor, me voy a quedar esperando en el Señor, porque la palabra dice que los que confían en el Señor, sus rostros no serán avergonzados. Te pregunto, ¿te quedaste o corriste a la tarjeta de crédito y hoy tienes una deuda de tarjeta de crédito? Si hoy tienes una deuda con el banco y hoy tienes una deuda con el amigo, te quedaste en la prueba, viste a Dios suplir. Si te quedaste, eres un discípulo. Si no te quedaste, si buscaste tu propia salida, tú desconfiaste del Señor. Tú no confiaste en el Señor. Tú confiaste en el brazo humano. Y la prueba no la soportaste, no te quedaste, buscaste tus propios recursos. Entonces yo tengo que decirte que tú desconfiaste del Señor. Tú no confías en Él. Crees en Él como tu Salvador y eres salvo, pero no confías en Él. Por lo tanto, no eres un discípulo. Eres uno que le sigue. No confiar en Dios es incredulidad. Y esto es un pecado directo a la soberanía de Dios, a la fidelidad de Dios, al poder de Dios, al cuidado de Dios, a su santidad. ¿Te quedaste con Jesús en la prueba? Piénsalo y responde esa pregunta. Cuando te dieron el diagnóstico médico, inmediatamente corriste a la medicina. Cuando te dijeron que tu hijo no era competente para estar en la escuela, que tenía problemas de aprendizaje, y te dijeron que lo mandaras a un psicólogo,
y te dijeron que le dieras medicina. Tú lo aceptaste todo. O dijiste, yo sé que a mi hijo no tiene nada. Yo sé que mi hijo es inteligente. Yo sé que mi hijo, él puede con todas estas cosas. Pero en lugar de decir esas verdades, en lugar de levantar a tus hijos, en lugar de ir en contra de lo que está diciendo el maestro o el psicólogo, aceptaste todo. Y hoy estás quizás hasta medicando a tu hijo. No estás confiando en el Señor. Mira, yo te quiero leer la historia de Thomas Alva Edison. Dice que él llegó a casa y le dio a su madre Nancy una nota. Él le dijo a ella, mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Cuando ella la leyó en voz alta a su hijo la carta que él le trajo, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ella leyó, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñale usted. Muchos años después, la madre de Edison falleció y él fue uno de los más grandes inventores de los siglos XIX y XX. Un día él estaba ordenando algunas cosas antiguas de la familia. Repentinamente vio un papel extraño doblado con un dibujo en el escritorio. Él lo tomó y lo abrió. En el papel estaba escrito, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró por horas y quedó sobrecogido. Y una vez recuperado, escribió en su diario, Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se pudo convertir en el genio del siglo. Como suele suceder en mujeres que se quedan en medio de la prueba, en padres que se quedan en medio de la prueba, en hombres y mujeres que van en contra de todo diagnóstico. Y yo te quiero decir a ti, tú que tienes hijos, tú puedes hacer de tus hijos auténticos sabios, auténticos artistas. O por otro lado, puedes fomentar auténticos delincuentes, auténticos corruptos o auténtica basura social. Si este es tu caso, quédate con el Señor. Soporta la prueba. Mira en tus hijos el genio que vio esta mujer que fue en contra de todo. Si te quedas, vas a conocer la verdad. Si pasas la prueba, vas a conocer que esa verdad que es Jesús es suficiente. Habrás experimentado, tendrás la experiencia de que la verdad te sacó de esa situación. Tendrás un testimonio y podrás decir que Dios lo hará otra vez. Hay cristianos que hasta el día de hoy, con 20 años, con 30 años, con 5 años, con los años que tengas de ser cristianos, no puedes decir Dios lo hará otra vez, porque nunca te has quedado en la prueba, porque no has confiado en Jesús, porque tú has desconfiado del Señor y siempre estás buscando tus propias salidas. Cuando le dijeron a Daniel que negara a su Dios, él se mantuvo de pie. Y él pudo decirle al rey, de tu mano, oh rey, me librará el Señor. Y Dios no le falló, porque Dios no le falla a aquellos que se quedan, a aquellos que en medio de la prueba siguen confiando en Él, a aquellos que no están buscando sus propias salidas. Y cuando Jesús le dice a los discípulos, serán libres, los discípulos se incomodaron
cuando Jesús les dijo esto. Y le respondieron al Señor: nosotros somos linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y es verdad, los hijos de Abraham nunca fueron ni son esclavos de nadie. Pero es hijo de Abraham aquel que se queda en la prueba, aquel que confía en el Señor. Ese es el hijo de Abraham, aquel que no busca su propia salida, aquel que se queda esperando, aquel que aún en medio del diagnóstico abrumador, o en medio de un tiempo de escasez, o en medio de un problema con los hijos, él se queda creyendo en la promesa del Señor. Y en los versículos 34 y 35, Jesús le responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Los hijos se quedan para siempre. Desconfiar de Dios es pecado. Y el pecado esclaviza. ¿Y sabes qué me decía Dios con esta escritura? El Señor me mostraba que las iglesias están llenas de esclavos, no de hijos, porque han pecado contra el Señor, porque la incredulidad es pecado. El no confiar al Señor, el no confiar en el Señor es desconfianza. Y esto es incredulidad, y la incredulidad es pecado, y el pecado esclaviza. Es comparado con un esclavo, y el esclavo siempre se va, pero los hijos siempre se quedan con el Señor y saben que el Señor va a llegar. Cuando llega el tiempo de la prueba, ellos no abandonan. Los esclavos sí se van. Están en la iglesia, pero no están confiando en el Señor. Están en la iglesia y están buscando sus propias salidas. ¿Qué te quiero decir? Que el hecho de que estemos en la iglesia todos los días de culto no significa que eres discípulo. No significa que eres libre. Si conoces la verdad te va a hacer libre. Y la verdad que tienes que conocer es el quedarte, el saber lo que Jesús puede hacer en esa situación que estás viviendo. ¿Tú qué eres? ¿Eres discípulo? ¿Eres esclavo? ¿O eres hijo? ¿Has cometido pecado? ¿Has desconfiado del poder de Dios? La prueba te llegó y no lo buscaste. ¿O estás en la prueba y hace rato que debiste de haber salido de esa prueba, pero la has prolongado como Israel? 11 días tenía que haber estado en el desierto para llegar a la tierra prometida, pero no llegó, no soportó la prueba y prolongó ese tiempo a 40 años. Cuando lo único que Dios quiere es que le mires, que confíes en Él, que creas que esa situación que estás viviendo, para Él es posible. Deja ya de estar buscando tus tarjetas de crédito. Deja de estar buscando a tus amigos. Deja de estar apoyándote en el brazo humano. Si hoy reconoces que no te has quedado, que te fuiste, que hasta el día de hoy tú no puedes decir Él lo volverá a hacer, porque no tienes ninguna experiencia, porque no has esperado que Él obre, que Él haga el milagro. Hoy yo quiero hacerte un llamado ahí donde estás. En Dios siempre podemos empezar de nuevo. Hoy puede ser el día donde te arrepientas de tener este pecado de incredulidad en el Señor. De tener este pecado de incredulidad porque no has confiado en el Señor. Arrepentirte y decirle al Señor: yo quiero empezar de nuevo, Señor.
Y en esta situación yo voy a esperar. Yo voy a esperar que tú vengas. Yo voy a esperar que tú lo hagas. Yo voy a confiar en ti y yo sé que tú no me vas a dejar avergonzado. Te dejo esta palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.